La mañana con 11 minutos, 8 con 11, vamos a la línea telefónica. Hemos hecho contacto con, con Salvador Camarena. Salvador Camarena, vamos a platicar con él, es periodista, dirige la unidad de periodismo de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y como dije, está en la línea telefónica. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte. Chuy, el gusto es mío, saludar a tu auditorio y estar en tu programa con mucho gusto desde la Ciudad de México. Un abrazo. Pues han sucedido muchas cosas en relación a los periodistas en este país, sobre todo, bueno, el peligro que ahora se corre precisamente al tener esta profesión. Ahora, lo último es precisamente el asesinato de Javier Valdés en Culiacán. Hay un repudio internacional. Y ayer reporteros, periodistas y sociedad civil salió a las calles a protestar, a pedir justicia por el asesinato de este compañero periodista. ¿Tú crees, Salvador, que esta será la gota que derrame el agua y ya con esto estemos tocando fondo al respecto? Chuy, dices bien, han sucedido muchas cosas, pero deberían suceder todavía otras más. El asesinato de Javier Valdés, el atentado contra otros colegas, aparte el mismo día en la costa de Jalisco, es una muestra de una realidad que tiene al menos 10 años y ustedes lo han vivido también allá en Tabasco. 10 años en donde 107 periodistas han sido asesinados y el común denominador de todos esos casos es uno solo, la impunidad. En las últimas horas, en efecto, hemos visto expresiones quizá inéditas, quizá novedosas, como esta concentración ayer en la Secretaría de Gobernación, en donde muchos colegas, en donde parte de la sociedad civil se reunió para manifestar su indignación y para exigir justicia. ¿Es un punto de quiebre, preguntas tú? No lo sé, pero es que creo que nos debemos hacer otras preguntas antes de eso. La primera pregunta es hacia nosotros mismos, Chuy, hacia los periodistas, para que quienes nos escuchen ahora en el auditorio de tu programa tengan más elementos de por qué hemos llegado hasta aquí sin que pasen antes algo que detenga esta situación. Los periodistas somos quizá el gremio más desunido del país por muchas razones y eso tiene que cambiar. Los periodistas somos los primeros que muchas veces de manera consciente o de manera inconsciente revictimizamos a un colega que ha sido asesinado. Nadie se quiere jugar, comillas, su prestigio, sacando la cara por un colega que no conocía, que asesinaron en Acapulco, que asesinaron en Torreón, que asesinaron en Tamaulipas. Nadie quiere porque todo mundo hemos entrado en la dinámica perversa de que las víctimas no son víctimas, sino que son sospechosas de su propia tragedia. Lo primero que tendría que cambiar es la solidaridad gremial, y ayer no vimos a muchos directivos, Chuy, no vimos a los hombres que tienen también buena parte de la responsabilidad de lo que está pasando, porque mientras los dueños de los medios de comunicación no se vuelvan actores protagónicos de este drama, en las filas de abajo, muchos reporteros seguirán pagando el precio en sangre y sus jefes no habrán cambiado en nada, ni la dinámica de protección de sus propios reporteros y reporteras, ni su exigencia con respecto a esta tragedia. Entonces lo primero que tiene que cambiar es la solidaridad gremial. Lo segundo que tiene que cambiar son los mecanismos de respuesta, creo, Chuy. En otras sociedades como la colombiana, que han vivido tragedias descomunales frente a la violencia y los violentos, pudieron en un momento dado establecer redes de solidaridad, tú lo sabes bien, en donde cuando a un periodista se le venía el mundo encima porque un tema era demasiado riesgoso, entonces se comunicaban entre ellos y publicaban de manera simultánea varias plataformas, varios medios, el mismo material, lo firmaban todos para minimizar pues la colérica respuesta de los narcotraficantes o de poderosos. Y de esa manera generaban el doble movimiento necesario, un impacto social con un material periodístico de primera necesidad para la sociedad, para la comunidad, y en segundo lugar, que las consecuencias no fueran matemos al mensajero que nos está incomodando. Eso, estamos muy lejos de lograr aquí
también esos vasos comunicantes efectivos a la hora de elaborar una agenda. ¿Quién va a retomar el trabajo de Javier Valdez? ¿Quién va a hacer que su nombre perdure más allá de la memoria en el día a día para que aquellos que osaron atentar contra su vida en pleno mediodía en Culiacán sepan que cometieron el peor error de su vida, que no se la van a acabar, que no van a tener descanso, porque vamos a exigir justicia y al mismo tiempo vamos a replicar sus palabras, sus hallazgos periodísticos y de estos se van a multiplicar? Y la tercera cosa, para ya no aburrir en este mismo rubro, que quisiera decir, es que tampoco hemos sabido exigir para nuestros colegas los mínimos estándares de protección, no digo de protección privilegiada, sino de protección social en cuanto a salario digno, en cuanto a seguro social, en cuanto a pensión. No tenemos hoy en México resueltas las condiciones laborales mínimas para que los periodistas ejercen su labor, sabiendo que no tienen que preocuparse por otro tipo de penuria más que un salario digno, digno, con condiciones dignas. Esos tres factores tienen que también ser revisados a la luz de esta gran tragedia, opino yo. Bien, pues es interesante, Salvador, tu opinión, y yo quisiera preguntarte también, hablas de una desunión entre el gremio periodístico. ¿Esa desunión es porque hemos sido los que nos dedicamos a esto demasiado protagonistas, falsos protagonistas, vedettes como se les llama también? ¿Esa es parte de este problema? Yo creo que en los últimos 40 años hemos visto fenómenos en la prensa mexicana donde no hemos estado atentos a una evolución en los mecanismos de producción de información, pero también en la multiplicación de posibilidades de ejercer el periodismo sin que sea con la idea de que tiene que haber unos grandes varones del periodismo que son al mismo tiempo interlocutores del poder y que tienen sus ejércitos o sus comandos de periodistas y que estos generan la información que luego se pone a circular entre la sociedad. A lo que me refiero es que todo el mundo crecimos, buena parte de los que ejercemos este oficio, con la figura del golpe al Excelsior en el 76, y a partir de entonces parece que no hemos actualizado nuestros paradigmas periodísticos. Hubo y hay prensa corrupta, sin duda. Recuerdo, por supuesto, declaraciones hace no tanto ahí, precisamente en tu tierra, Chuy, en tu espacio, del nuevo vocero del gobernador Núñez, que decía que pues algo así, cito de memoria, por supuesto, que la normalidad era darle dinero a los periodistas, ¿no? Con dinero el perro baila. Eso dijo ese señor, cuyo nombre no retuve, que me disculpe tu auditorio. Creo que hay que revisar que de 76 para acá, pues ha corrido mucha agua bajo el puente y tenemos ahora valerosos esfuerzos comunitarios, es decir, que se juntan varios y en comunidad varios periodistas, no necesitan un director de estos poderosos varones, insisto, y que representaban como una mística de hacer el periodismo. Hoy hay esfuerzos colectivos, hay esfuerzos que se multiplican, hay esfuerzos transversales, hay colaboración incipiente, pero sí ya la hay también. Y lo que creo es que más que vedetismo, nos falta generosidad y nos falta que gente que se cree que solo ellos son los puros, y estoy hablando de Reforma para que no haya dudas, volteen a ver con cierta humildad a quienes somos sus ex compañeros, muchos que trabajamos ahí en Reforma, ahora estamos en otras trincheras, y no, ellos no son más puros que nosotros, tampoco nosotros más puros que ellos, pero es tiempo por Javier, por Miroslava, y por tantos otros, 107 en 10 años, que nos dejemos de esas falsas posturas, falsos elementos de nosotros somos honestos y los otros no, y nos demos cuenta de la tragedia que está involucrando. Cuando en Veracruz, bajo el ominoso gobierno, es un decir eso de gobierno, del señor Javier Duarte, mataron a tantos colegas, muchos periódicos y muchas plataformas de información decían, híjole, es que no sabemos en qué estaban. Incluso cualquier persona que sea asesinada, incluso si estaba en actividades ilícitas, en un Estado de Derecho debería tener el que perpetró ese crimen, debería ser perseguido, enjuiciado y por supuesto sentenciado y eventualmente rehabilitado socialmente para que se reintegre a nuestra comunidad. Si no partimos de ese elemento,
vamos a seguir siendo víctimas, los periodistas y en general con nosotros, la tragedia cotidiana que vive en México, de que aquel que cae por balas, que cae en la trampa de alguien más, será doblemente victimizado por quien lo mató y por quienes volteamos hacia otro lado diciendo quién sabe en qué se habrá metido. Salvador Camarena, ¿qué te parece, independientemente o aparte de las condolencias que envía el presidente de la República, qué te parece la reacción del gobierno ante ante el asesinato a Valdés, que como decía, ¿verdad? No es el asesinato a Valdés nada más, es todo lo que hay detrás de esto. ¿Qué te parece esta reacción? Este gobierno hace mucho que no tiene, en mi punto de vista, el nivel para dirigir este país. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nunca se pudo recuperar de su pésimo manejo, de su falta de sensibilidad, de su falta de entendimiento de la tragedia de los 43 de Ayotzinapa, y nunca pudo explicar los conflictos de interés monumentales exhibidos en el reportaje de la Casa Blanca. Y todo eso pasó en un periodo de pocas semanas, en el año 2014. Casi estamos rumbo a cumplir 3 años de eso, y desde entonces, Chuy, mi opinión es que no tenemos gobierno. Y entonces lo que vi ayer y antier es un signo más del extravío de autoridades. El secretario de Gobernación no sé qué haga, no sé qué diga. Es el señor que ha enarbolado una supuesta estrategia de seguridad que nos tiene en los niveles de homicidio de los peores momentos de Felipe Calderón, y todavía se supone que puede aspirar a una candidatura del PRI. Es un sinsentido total. El señor que no ha dado resultados es el más visible de los candidatos del PRI. El presidente Enrique Peña Nieto quiere convocar a unos gobernadores que son omisos, que son indolentes, y que ninguno de ellos, Chuy, ojalá hubiera una excepción que dijéramos, ninguno de ellos se salva de la sospecha de que se benefician de estas tragedias. A todos ellos les conviene que no haya prensa crítica, y todos han hecho todo lo posible porque el ambiente esté enrarecido al respecto. La publicidad oficial se maneja de manera discrecional en cualquier estado del país para premiar a unos y castigar a otros. No creo que este gobierno esté entendiendo la dimensión de la tragedia en inseguridad, en violencia, en donde les mando un abrazo allá a Tabasco. Toda la gente con la que uno habla acá en México, de oye, puntos rojos, todo el mundo dice Villahermosa. ¿Por qué llegaron a eso después de que tuvieron una alternancia? ¿Por qué se le fue de las manos, desde mi punto de vista, el Estado de Arturo Núñez? Porque el modelo es el mismo, Chuy. Son élites que solamente ven para sí mismas. Y una prensa crítica cuestiona eso. ¿Por qué le iba a interesar al gobierno de la República o a los gobiernos de los estados que haya condiciones para una prensa crítica? No veo la ganancia que ellos tendrían en ello. Yo creo que están ahí para perpetuar un modelo, y ese modelo solo los beneficia a ellos, a sus socios, a sus aliados. En este país lo único que les interesa a los gobernantes son las elecciones. Ganar elecciones para tener el poder para ganar elecciones. No tengo ni el más mínimo gramo de esperanza en las medidas que tomen ni este gobierno de la República ni los 32 gobernadores que se supone se van a reunir. ¿Tú le encomendarías tu seguridad a uno de ellos, Chuy? La verdad que es una pregunta muy compleja. Un gran salto para caer en el mismo lugar lo que sucedió. ¿Qué tenemos entonces que esperar hasta el 2018 para volver a abrigar esperanza, Salvador? No, creo que las crisis son para precisamente movilizar cosas. Quizá se está discutiendo como nunca, eso sería uno de los pocos signos alentadores de estas horas. Se está discutiendo como yo no había visto hace mucho entre colegas la posibilidad de generar mesas de trabajo de periodistas para elaborar propuestas específicas. Se está discutiendo la posibilidad de invitar instancias extranjeras a que nos ayuden a tener diagnósticos e ideas, rutas de acción. Y creo que lo que sí hay que también capitalizar es precisamente que de alguna u otra manera les queda algo de conciencia a las autoridades, y que alcanzan tardíamente, torpemente, alcanzan a vislumbrar
que la muerte de Javier Valdez ha remecido muchas conciencias nacionales y extranjeras, que no va a ser un caso más, pero que de ello, que no sea un caso más, es responsabilidad de los que estamos aquí, no solo de los periodistas, también de la sociedad. Entonces creo que la crisis podría derivar, Javier me perdone, en algo bueno, en la posibilidad de que algunos periodistas logren articular una ruta de acción que incluya ayuda extranjera. Yo no me opongo, hay otros que quizás tengan algunas reservas. Yo vi avances en algo cuando vino el grupo de expertos internacionales en el caso de Ayotzinapa, y luego vi muchas resistencias, de acuerdo, pero también hubo avances. Podemos pedir ayuda. En el viejo PRI, porque el nuevo PRI pues, salió peor que el viejo PRI, pero en el viejo PRI, tú lo recuerdas, Chuy, cuando los canales nacionales se cerraban, muchos, Adolfo Aguilar, Jorge Castañeda, muchos, en los 80 iban a Estados Unidos a los medios internacionales a denunciar la situación de opresión que se vivía en México. Los fraudes que hubo tuvieron también más repercusión afuera que adentro, y gracias a eso se modificó lo que pasaba adentro. Entonces creo que la crisis tiene que ser también explorada con ayuda del exterior, y en eso creo que hay un poco de esperanza en que con un mecanismo así podríamos, aún en el estertor de este régimen, faltando poco más de un año para que se vayan, estoy hablando del Poder Federal y buena parte de los gobernadores, porque están coincidiendo últimamente, podríamos tener una ventana de oportunidad para establecer condiciones distintas y repensar algún tipo de línea distinta de acción a lo que hemos venido haciendo, que ya vimos a dónde nos lleva. Que siga viviendo la esperanza, nuestra vieja amiga, que siga viviendo la esperanza, pero bueno, la esperanza no puede caminar sola, tiene que caminar de la mano de decisiones importantes e interesantes del ser humano, de la persona. ¿Quieres agregar algo más, Salvador? Agregar este espacio, Chuy, y decirle a la sociedad que si tiene dudas de por qué un periodista, comillas, entre comillas, todo esto, vale más, la vida de un periodista vale más, no vale más, pero realiza una función que es para la sociedad, y ojalá la sociedad nos cuestione más, nos exija más, y también nos demande que estemos a la altura del reto que tenemos. Pero lo que hay que hacer es resolver el problema de violencia que mata a decenas y decenas todos los días en el país, entre ellos a periodistas. Bien, de nueva cuenta, muchas gracias, Salvador Camarena, por aceptar platicar con nosotros aquí en Telereportaje. Te envío un saludo allá hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Salvador Camarena, como he dicho, que dirige la Unidad de Periodismo e Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No te hagas guaje y ve al Puchero Restaurante, comida completa de lunes a viernes.